vamos a pasar a nuestro tiempo de meditación y estudio en la palabra de Dios y vamos a seguir donde nos habíamos quedado la semana pasada. Estamos en el estudio de Juan capítulo 7. Entonces, ahí en Juan capítulo 7. Hemos dicho que este capítulo se centra en una de las festividades principales de los judíos. Comentábamos la semana anterior que hay 3 festividades que hacían que las personas fueran hacia el templo. 3 festividades judías que llevaban a cabo la migración de las personas hacia el templo. Era la Pascua, era la primera de las festividades. La Pascua celebraba el día de la salida del pueblo de Israel de Egipto. La Pascua había sido ese evento previo a que ellos fueran libres del poder de Egipto, ¿se acuerdan? Antes de salir rumbo al desierto, ¿qué sucede? Dios los llama a que sacrifiquen un cordero, que pongan la sangre, y que eso iba a evitar que cuando pasara el ángel de la muerte por ahí, no acabara con los hijos de Israel, los primogénitos, sino solo con los primogénitos de Egipto. Y eso simbolizaba la Pascua, el recordatorio de este suceso. Y cada vez que se cumplía el tiempo de la Pascua, el pueblo de Israel, que había sido para este entonces dispersado a muchos lugares, es decir, ya no estaban todos en Jerusalén, sino muchos habían sido llevados a otras naciones. De las naciones en las que estuvieran, regresaban para celebrar la Pascua. Otra de las festividades que provocaba este peregrinaje de donde estuvieran hacia Israel era una festividad que se llevaba 7 semanas después del segundo día de la celebración de los panes sin levadura. Esa celebración empezaba inmediatamente posterior a la Pascua y a partir de ahí contaban 7 semanas y celebraban la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias. Daban gracias a Dios por los primeros frutos de la tierra, recordando que esa tierra que poseían les había sido dada ¿por quién? Por Dios. Debían recordar que esa tierra que poseían era dada por Dios. Y deberían llevar y presentar delante de Dios los primeros frutos de la tierra. Esto es la celebración de Pentecostés y era otra de las celebraciones que hacía que todo el pueblo de Israel se congregara en Jerusalén. La tercera de las celebraciones que hacía que todo el pueblo se congregara en Jerusalén se llevaba a finales de septiembre o principios de octubre, que es la celebración de los tabernáculos. La celebración de los tabernáculos o la celebración de las enramadas era una celebración en la cual se reunían y habitaban en medio de tabernáculos. Cada uno dejaba sus casas para habitar en medio de tabernáculos. Algunos las construían en los techos de las casas, construían su tabernáculo y no habitaban dentro de sus casas por ese periodo de fiesta. La fiesta comenzaba con un día de reposo, de ahí venían días de sacrificio, 7 días, y finalizaba con el gran y último día de la fiesta, el que consideraban el día más importante de esta celebración. Al igual que la Pascua y que el Pentecostés, esta celebración también les recordaba la salvación de Dios. Les recordaba, primero, ellos, ¿por qué dejaban sus casas para habitar en tabernáculos? Para recordar que así fue como habitaron en el desierto por 40 años. Por 40 años habían habitado de esta forma y era un recordatorio para ellos que por ese tiempo habían estado ahí. También era la fecha que marcaba el fin de las cosechas, el fin de la siega, y también era un recordatorio que de principio a fin todo había sido dado por Dios. Todo lo que tenían era dado por Dios. Entonces, esta celebración tenía una duración de 7 días. Nuestro Señor Jesús, vimos la semana pasada, era
llamado por sus hermanos, invitado por sus hermanos que no creían en él, a decir: ve y muéstrate en esta fiesta. ¿Por qué? Porque ante el juicio de sus hermanos, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quería? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesús quería al juicio de sus hermanos que no creían en él? Estaba buscando darse a conocer, estaba buscando fama. Dice: cualquiera que procura darse a conocer no hace las cosas en secreto. Si haces estas cosas, ve y muéstrate a todo el mundo para que todos vean lo que tú haces. Eso no lo decían porque ellos realmente estaban interesados en que todos conocieran de Jesús y creyeran en Jesús. Lo decían porque no creían en lo que habían escuchado de su propio hermano. La fama de Jesús había crecido en este momento de su ministerio, y sus propios hermanos dudaban de todo lo que escuchaban con respecto a él. ¿Qué se escuchaba con respecto a él? Uno de los eventos famosos de esta época de Jesús había sido el sanar a un paralítico en Betesda, que estaba postrado por 40 años, y nuestro Señor Jesús lo sana, y eso provoca que muchos judíos procuraran ahora matarle. ¿Por qué? Porque había sido en día de reposo, porque esa sanidad se había llevado el día de reposo. Otro de los eventos que antecede a esto, y uno también de los eventos conocidos, es la multiplicación de los panes. Con 5 panes y 2 peces había alimentado a 5,000 personas. Entonces, este evento también era conocido, y sus hermanos dicen: no creemos en él. Si de verdad haces esas cosas, ve y muéstrate enfrente de todos para que todos lo vean, para que todos vean lo que eres capaz de hacer. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que su tiempo para subir a esa fiesta todavía no ha llegado, y es que Él no va a subir inmediatamente con sus hermanos, sino va a subir después de sus hermanos. Y al principio de la fiesta, los judíos van a estar buscando a Jesús sin saber dónde está. Van a empezar a buscarlo, eso lo vimos al cierre del pasaje anterior. Pero hoy vamos a comenzar en el verso 14 aquí de Juan 7, y vamos a leer hasta el 35, que es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a partir de la mitad de la fiesta. Porque cuando Él se sube y empieza a enseñar en el templo, no lo hizo al principio de la fiesta, ni lo hizo al final de la fiesta. Sí va a haber una enseñanza muy importante al final, pero empieza su enseñanza pública a la mitad de la fiesta. Dice el verso 14: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscaban para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea.
Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales de las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Hasta ahí lo vamos a dejar en el verso 36. Y vamos a sacar una enseñanza primordial de este texto. Y nos va a decir que la práctica externa de la religión muchas veces oculta la falta de conocimiento de Dios. Una práctica externa de la religión en muchos casos oculta una falta de conocimiento de Dios. Imaginemos que hoy en la mañana muchas personas van a asistir a diversos servicios de adoración a Dios, a diversos cultos. Se van a alistar, se van a levantar muy temprano, van a arreglarse, van a preparar su Biblia, se van a cambiar, se van a vestir, van a ir lo mejor vestidos que pueden, lo más presentable posible, van a saludar, van a ver a los hermanos, van a decir Dios te bendiga, les van a empezar a dar abrazos, hermano, van a decir amén en los mensajes, gloria a Dios, van a salir, se van a ir, se van a despedir, van a convivir con los hermanos, van a regresar a casa, pero toda esa parte externa va a ocultar en muchos una realidad, y es que muchos no conocen a Dios verdaderamente. Esa parte externa ocultará que muchos no conocen a Dios. Y es lo que está aconteciendo con este pueblo. Dejaron sus tierras para ir a una celebración. Están recordando que han sido librados por Dios y que vivieron en el desierto por 40 años en tabernáculos. Están en una celebración que está buscando honrar la salvación de Dios, la liberación de Dios, pero no conocen verdaderamente a Dios. A pesar de que han caminado distancia, han recorrido distancia para celebrar y gozar de Dios, Jesús va a sacar a la luz algo. Ellos no conocen verdaderamente a Dios. ¿Y en qué queda exhibida su falta de conocimiento de Dios? En que no pueden reconocer que al verdadero Salvador de Dios, alguien superior a Moisés, está frente a ellos. Llegan para celebrar que algún día un hombre llamado Moisés los sacó de Egipto y los hizo vivir en tabernáculos para darles esta tierra, pero no ven que alguien superior a Moisés está en ese momento frente a ellos. Alguien más grande que Moisés, con una salvación más grande, y ese es nuestro Señor Jesucristo. El texto se va a desarrollar, esta narrativa que encontramos acá en el capítulo 7, se va a desarrollar por medio de una serie de cuestionamientos. Va a haber cuestionamientos que los judíos van a estar haciendo, y a partir de esos cuestionamientos, en las respuestas va a venir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 14 nos da el contexto, nos dice que a la mitad de la fiesta de las enramadas, de los tabernáculos, Jesús sube al templo y empieza a enseñar. Nuestro Señor Jesucristo
no empieza su enseñanza al principio de la fiesta, sino a la mitad de la fiesta. Él es cuando empieza su enseñanza. Y ahí no nos va a decir claramente qué estaba enseñando, más bien se va a enfocar Juan a mostrar el efecto de la enseñanza en los judíos. ¿Por qué? Porque va a dar respuesta a los cuestionamientos que los judíos hacen. Esos cuestionamientos de los judíos, esas preguntas que van haciendo, van a ir dando la dirección a nuestro texto. Y la primera pregunta o el primer cuestionamiento que estos judíos le hacen a nuestro Señor Jesús está en el verso 15, inmediatamente después de decirnos y ponernos en contexto de que a la mitad de la fiesta Jesús había subido al templo y empezaba a enseñar. Y ahí de ellos se nos dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo es que él sabe letras sin haber estudiado? Lo que nuestro Señor Jesucristo haya estado enseñando aquí, en este tiempo, en este momento, a la mitad de la fiesta, es algo que a los judíos les había impactado. Recordemos que habían judíos que venían de todos lados y les había impactado diciendo, ¿cómo Él puede saber esto? ¿Cómo Él puede enseñar cosas como estas si no ha estudiado? Y hacia este cuestionamiento vamos a ver los versos del 16 al 18, y aquí vamos a ser llevados a ver algo importante. Y vamos a poner como nuestro punto número 1, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Durante nuestro texto, uno de los verbos principales es un verbo en griego seteo, que significa buscar o procurar. Y va a estar haciendo un contraste entre el pueblo de Israel y nuestro Señor Jesucristo. Y va a mostrar cómo el pueblo de Israel procura una cosa y cómo nuestro Señor Jesucristo procura otra cosa. Al igual que la narrativa anterior con los hermanos, donde mostraba un contraste entre los hermanos y nuestro Señor Jesucristo, aquí hay un contraste entre el pueblo de Israel y nuestro Señor Jesucristo, por medio de lo que cada uno está procurando. Se nos dice que ellos procuraban, ¿qué? Los judíos. ¿Qué es lo que ellos estaban procurando? Matarle. Dice, los judíos estaban procurando matarle. Y ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está procurando? La gloria de Dios. Y aquí nos debemos cuestionar, si somos seguidores de Cristo, debemos procurar lo mismo que estaba procurando nuestro Señor Jesucristo. Aún ante una nación que está pendiente en qué momento aparece, porque quieren agarrarlo y matarlo, aún sabiendo que están ahí pendientes para atraparlo, para prenderlo y matarlo, Él lo que procura en este pasaje es la gloria de Dios. Y esto nos va a llevar a nosotros a darnos cuenta de la necesidad de la búsqueda de la voluntad de Dios. Ese va a ser el contraste entre nuestro Señor Jesucristo y este pueblo. Este pueblo que ha venido a una festividad, ellos piensan que están procurando a Dios y que están procurando su voluntad y que están procurando su gloria al dejar el lugar donde viven para ir a una celebración, y esa apariencia que han creado no les deja ver algo que realmente hay en ellos, que no están procurando la gloria de Dios y que es más, no conocen a Dios. No conocen a Dios. Contrario a nuestro Señor Jesucristo, que se para y empieza a hablar con autoridad, y en el verso 16 dice, y Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué es lo que está procurando y qué es lo que está buscando nuestro Señor Jesucristo? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que
persigue nuestro Señor Jesucristo la gloria de el que le envió. Y la palabra procurar aparece en el verso 18, solo que en la Reina Valera se traduce como buscar. Nos dice, el que habla de su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca o procura la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo procuraba, buscaba diligentemente en esta tierra? Hacer la voluntad de Dios y que Dios sea glorificado. Y el que busca la voluntad de aquel que lo ha enviado, ese es verdadero. Y acá dice algo importante nuestro Señor Jesucristo, que cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios, aquel que quiera verdaderamente hacer la voluntad de Dios, se dará cuenta que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo proviene de Dios. Se dará cuenta que el Evangelio proviene de Dios, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué entonces el pueblo de Israel no se ha dado cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué ellos no se han dado cuenta de esto? Es porque no están procurando hacer la voluntad de Dios. Porque aquel que procura hacer la voluntad de Dios sabe que no puede hacer la voluntad de Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Nuestro Señor Jesucristo dice, si alguien quiere verdaderamente hacer la voluntad de Dios, tiene que conocer quién es Jesús y lo que Jesús enseñó. Si esto no es así, realmente no quiere conocer la voluntad de Dios. No está interesado en conocer la voluntad de Dios, porque cualquiera que haga esta voluntad deberá conocer primero al Hijo de Dios. Porque la voluntad de Dios para nosotros es que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en su Hijo. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta de sus pecados y crea en su Hijo. Por tanto, la frase yo no creo en Jesús, pero estoy bien con Dios, no es posible, no es una realidad. Nadie está bien con Dios si no es por medio de Cristo. Nadie hace la voluntad de Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que verdaderamente y perfectamente hizo esto. La voluntad de Dios y buscar la gloria de Dios. Él es el único que perfectamente y verdaderamente ha hecho la voluntad de Dios. Y es el único que perfectamente ha buscado la gloria de Dios. No podemos nosotros hacerlo si no es por medio de Él, si no es Él quien nos conduce a esto. Nosotros debemos llegar al conocimiento de que la enseñanza de Cristo proviene de Dios. Y eso es algo importante que nosotros debemos estar convencidos, los creyentes, en nuestro corazón. Debemos estar seguros que el Evangelio que proclamamos, que la verdad de Cristo que anunciamos, no es el ingenio de ningún hombre. No es la idea de ninguna persona, no es lo que a alguien se le ocurrió y escribió, es lo que Dios obró en esta tierra por medio de su Hijo. Lo que creemos no viene del corazón de ningún hombre, viene del corazón de Dios. El Evangelio no es el regalo del hombre para el hombre, es el regalo de Dios para el hombre. Y nosotros debemos tener en nuestro corazón la profunda firmeza de que esta doctrina, de lo que nosotros creemos, proviene de Dios y es por medio de Cristo. Y debemos llegar a esto. Aquí la palabra conocerá es un verbo
que significa llegar a conocer. Por eso está en un tiempo futuro. Dice, llegará a conocer si la doctrina es de Dios. Aquel que quiera buscar de Dios, llegará a conocer si esa doctrina es verdaderamente de Dios o no. Y esa doctrina que es verdaderamente de Dios es Cristo. ¿Por qué? Porque es el único que no buscó su propia gloria, sino procuró la gloria de Dios Padre. Solo en Cristo encontramos verdaderamente la voluntad de Dios. Mis hermanos, nadie puede vivir para la voluntad de Dios y para la gloria de Dios fuera de Cristo. Vivir para la gloria de Dios es hacer todas las cosas en Cristo, para la gloria de nuestro Dios. Y aquí nos conduce a qué es lo que cada uno de nosotros debe procurar y buscar. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros debe procurar y buscar? La gloria de Dios. Cristo nos da el modelo de que Él procuró la gloria de Dios y no habló por su propia cuenta, sino vino a hacer la voluntad de aquel que le había enviado. Y eso debe ser el actuar de cada uno de nosotros. Los reformadores se preguntaban, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué existe el hombre? La respuesta a la que llegaron los teólogos de Westminster es que el fin principal del hombre es deleitarse en Dios y gozar de Él para siempre, es decir, glorificar a Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en Él para siempre. Para eso existimos y esa es la razón de nuestra existencia, glorificar a Dios. ¿Y quién nos va a llevar a esta razón de nuestra existencia? Cristo. Porque nadie más nos puede llevar a glorificar a Dios sino el Hijo de Dios. Y ningún hombre va a poder experimentar la plenitud de su vida fuera de Cristo, porque no va a lograr el objetivo por el cual fue creado fuera de Cristo. Si hemos de deleitarnos en Dios y glorificarlo, esto ha de ser en Cristo y solo en Cristo. Aunque ellos hayan viajado kilómetros, aunque ellos hayan viajado distancia, aunque ellos estén en una fiesta que para ellos están glorificando a Dios, hay un verdadero problema, y es que ellos no conocen verdaderamente a Dios. No conocen el carácter de su Dios. Simplemente están siendo guiados por una serie de leyes y rituales, pero su corazón está apartado de Dios. Y eso se va a ejemplificar y va a salir a la luz por cómo ellos están emitiendo su juicio. Eso lo va a confrontar nuestro Señor Jesucristo de los versos 19 al 24. Versos del 19 al 24. Dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? La evidencia de que ellos no conocen a Dios ni buscan la voluntad de Dios, ya dijimos, punto número 1, es que procuramos, y la respuesta debería ser la voluntad de Dios y la gloria de Dios. Punto número 2, vemos acá que quien no busca la voluntad de Dios se muestra porque no actúa conforme al carácter de Dios. Quien no busca la voluntad de Dios es exhibido porque no actúa conforme al carácter de Dios. Y eso es lo que está pasando con Israel. No están actuando conforme al carácter de Dios. Dice, Moisés les dio la ley y ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? ¿Por qué buscan matarme? Dice nuestro Señor Jesucristo. Al ellos tener la intención de matar a Jesús, están violando Éxodo 20:13. No matarás. La multitud niega esto y dice, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Pero nuestro Señor Jesucristo va a mostrar cómo ellos no cumplen la ley correctamente y cómo ellos también no están
haciendo un justo juicio de la situación. ¿A qué situación se refiere? A la sanidad del paralítico en Juan 5. ¿Qué es lo que ha provocado que ellos quieran matarle? Porque sanó ¿en qué? En sábado, en día de reposo. Dice nuestro Señor Jesucristo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino que es de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en día de reposo sané completamente a un hombre? Dentro del marco jurídico hay algo que se conoce como antinomía, que es cuando dos leyes aparentemente se contradicen entre ellas. Y es donde en el marco jurídico se tiene que hacer una jerarquización para ver cuál es la más importante y cuál es la que debe cumplirse. Aquí nuestro Señor Jesucristo los lleva a un dilema con respecto a su propia ley. Les dice: ok, ustedes quieren matarme porque en el día de reposo sané a un hombre, porque la ley dice que deben descansar en el día de reposo y que no debe hacerse labor alguna. Pero él pregunta y ilustra este cuestionamiento: pero ustedes se encuentran en el problema de que si una persona nace y el día de la circuncisión cae en día de reposo, ¿qué hace? Y ellos dicen: pues hay que circuncidarlo, porque aunque sea día de reposo no podemos quebrantar el mandato de la circuncisión. Y nuestro Señor Jesucristo dice: entonces, ¿por qué me juzgan a mí? Porque por hacer misericordia en un día de reposo. La ley también demandaba la misericordia. Y decía: ¿por qué es día de reposo no voy a hacer misericordia de este hombre que lleva 40 años? ¿O qué tiene prioridad o más jerarquización? El hacer misericordia a otro, o el no hacer nada en este día. Si ustedes mismos hacen esto, ustedes mismos violan el propio día de reposo para cumplir una ley que consideran superior al circuncidar a un hombre, ¿por qué ustedes quieren matarme por tener misericordia de un hombre en día de reposo? ¿Por qué quieren matarme por tener misericordia de alguien en día de reposo? ¿Que no el carácter de Dios es la esencia misma de la ley? ¿Que no el carácter santo y misericordioso de Dios es lo que sustenta la ley? ¿Que no eso es lo importante de la ley? Ellos se han metido tanto a la parte ritual, la parte externa de la fe, de la religión, que se han olvidado de lo importante, la misericordia y el corazón para con Dios. Para ellos es más importante no quebrantar un día. ¿Cuántos pasos caminaste este día? ¿Qué hiciste este día? Que ver la esencia de la ley en el carácter de Dios. Y si ellos conocieran verdaderamente a Dios, y no solo conocieran una serie de leyes rituales, si ellos verdaderamente conocieran a Dios, sabrían que Dios se deleita más en la misericordia que en los sacrificios. Si ellos verdaderamente conocieran a su Dios, sabrían que no están actuando conforme al carácter de Dios cuando le niegan la misericordia a un hombre, e incluso quieren matar a alguien por tener misericordia de un hombre. Ellos deberían conocer el carácter de Dios. Ellos deberían actuar conforme al carácter de Dios. Y no deberían estar procurando matar a nuestro Señor Jesucristo porque sanó a un hombre en el día de reposo. ¿O no es lícito, diría nuestro Señor Jesucristo, tener misericordia en este día? ¿Ustedes preferirían
que un hombre que lleva 40 años postrado, paralítico, sin que nadie lo pueda meter a un estanque, permanezca así otros 40 años, solo porque el día que se encontró con Jesús era día de reposo? ¿Preferirían eso? Nuestro Señor Jesucristo los lleva a ver que la esencia de la ley es la misericordia, que nuestro Señor se deleita en la misericordia más que en los sacrificios, que cuando nuestro corazón no está hacia Dios, podemos tener toda la parte externa de la religión, pero si no está la fe verdadera en nosotros, de nada nos sirve. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Contextualizando, mis hermanos, puede haber personas que el día de hoy se levantan de mañana, toman su café, se alistan, se preparan, agarran su Biblia, se bañan, vienen acá con sus mejores prendas, saludan a todo el mundo, están atentos, se despiden, se van. Y toda esta parte externa está ocultando algo. Está ocultando algo. ¿Qué? Que verdaderamente no conocen a Dios. ¿Y cómo vamos a saber que verdaderamente no conocen a Dios? Porque en su diario vivir no mostrarán el carácter de Dios. Porque saldrán y empezarán a decir mentiras. Porque saldrán y empezarán a defraudar a otras personas. Porque saldrán y empezarán a no mostrar el carácter de Dios. Y ese carácter que están mostrando va a exhibirlos como personas que verdaderamente no conocen a Dios. Todo su proceder va a mostrar que no conocen a Dios. Van a haber personas en necesidad y no van a hacer nada. Van a haber hermanos en problemas y no van a hacer nada. Van a haber personas que necesitan escuchar el Evangelio y no van a hacer nada. Y su comportamiento, su carácter va a mostrar una cosa: que aunque tengan una apariencia externa, verdaderamente no conocen a Dios. Realmente no conocen a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo dice algo importante: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y ese es precisamente nuestro tercer punto, que va a mostrar acá que no conocen a Dios. Eso lo vamos a ver en el verso 25 al verso 30. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Aquí viene el segundo cuestionamiento que los judíos hacen. El primero ya lo vimos, que era referente a ¿de dónde tiene este hombre tanta sabiduría si no ha estudiado? El segundo cuestionamiento que se hacen es: ¿será este verdaderamente el Cristo? Se preguntan:
¿no es este a quien buscan para matarle? Pero miren cómo anda públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido que los gobernantes que este es verdaderamente el Cristo? Y este segundo cuestionamiento va hacia quién es nuestro Señor. ¿Es Él verdaderamente el Mesías, el Cristo? Y los que ponían algún argumento para poner en tela de juicio esto decían, pero sabemos de dónde es, mas cuando el Cristo venga, nadie sabrá de dónde es. Y es ahí donde va a responder nuestro Señor Jesucristo, nuevamente enseñando en el templo. Se nos dice que alza la voz para dar a conocer lo siguiente: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y aquí está la verdadera razón por la cual ellos no reconocen a Jesús. ¿Por qué estos hombres no reconocen a Jesús? Porque no conocen a Dios. Porque no conocen a Dios, ellos no saben quién es Él. Porque todo aquel que conoce verdaderamente a Dios sabe que Jesús es verdadero, que es el Hijo de Dios y que es la salvación para Él. Pero nuestro rechazo de Jesús, nuestro rechazo de Cristo, solo muestra algo: no conocemos a Dios. Pero hay alguien que le conoce y es el único que puede dárnoslo a conocer. Si tú no conoces algo, si tú no conoces de matemáticas, ¿qué esperarías? ¿Estar sentado y que mágicamente conozcas de matemáticas? ¿O esperarías que alguien que sí conoce te enseñe a fin de que puedas conocer tú también sobre matemáticas? Si ellos no conocen verdaderamente a Dios, tendrían que acudir a alguien que verdaderamente le conozca, para que puedan, por medio de esa persona que verdaderamente le conoce, saber quién es Dios. ¿Y quién es esta persona que verdaderamente le conoce? Cristo. Dice el verso 29, yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Cristo es el enviado de Dios. Acá se usa una palabra que es apóstolos. El apóstol de Dios es Cristo. Él es el enviado de Dios para dar a conocer a Dios. Y aquí sale una realidad de todo el género humano: no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Ninguno de nosotros conoce verdaderamente a Dios. Y la única forma que podemos verdaderamente conocer a Dios es que aquel que sí lo conoce nos lo dé a conocer. Y aquel que sí lo conoce es aquel que proviene de Él y que ha sido enviado por Dios para darlo a conocer. Y este es Cristo. Cristo es a través de quien podemos conocer a Dios. Por tanto, aquel que diga, yo no creo en Cristo, pero sí creo en Dios, la pregunta es, ¿en qué Dios? Porque el Dios verdadero se ha dado a conocer a los hombres por medio de su Hijo. Queremos conocer el carácter de Dios, debemos ver a su Hijo. Queremos conocer la voluntad de Dios, debemos ver a su Hijo. Queremos ver qué es glorificar a Dios en esta tierra, debemos ver a su Hijo. Porque solo el Hijo es capaz de llevarnos al verdadero conocimiento de Dios. Nadie puede ir al verdadero conocimiento de Dios fuera del Hijo. Sí, no podemos ir al conocimiento verdadero de Dios. No podemos glorificar a Dios sin el Hijo. ¿Qué es lo que tú y yo debemos procurar más en esta vida? ¿Qué es a lo que tú y yo debemos entregarnos en esta vida con mayor esfuerzo? Al trabajo, a construir una casa, a comprar un carro. ¿Qué es a lo que tú y yo debemos entregarnos con toda nuestra energía? Al Hijo
de Dios, para conocer por medio de Él al Dios verdadero. Porque si no, no vamos a glorificar a Dios. No vamos a hacer las cosas para la gloria de Dios. Necesitamos venir al Hijo y entregar nuestra vida al Hijo, porque por medio del Hijo conoceremos verdaderamente a Dios. Y no sabremos en lo que consiste verdaderamente nuestra vida hasta que no vengamos al Hijo. Porque entonces descubriremos que fuimos creados con un propósito: deleitarnos en Dios para siempre, glorificarlo a Él por siempre. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro propósito de existencia. Venimos a este mundo no para ser el mejor ingeniero, ni el mejor futbolista, ni el mejor cantante. Venimos a este mundo para glorificar a Dios y deleitarnos en Él para siempre. Y si lo que hoy haces es un impedimento para que tú glorifiques a Dios y te deleites en Él para siempre, analiza si vale la pena el precio que estás pagando. Analiza si eso que estás haciendo vale tanto como para no glorificar a Dios en tu vida. Analiza si esa persona con la que estás saliendo vale tanto para no glorificar a Dios en tu vida. ¿Qué puede ser más importante que Dios? Nada. Pero lejos de venir a Cristo para que crean y sean salvados, ellos procuran prenderle. Ninguno le echa mano porque no había llegado su hora, nos dice el verso 30. Y con este punto 4 finalizamos. Y vamos a ver esto. Nuestra respuesta a Cristo determina el estar con Dios eternamente. La respuesta que le demos a Cristo va a determinar si conocemos a Dios y si vamos a estar con Dios eternamente. Y muchos de la multitud creyeron en Él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Pero los fariseos que lo escucharon escucharon a la gente que murmuraba estas cosas, y los principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco estaré con vosotros, pero iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Mis hermanos, hay un tiempo propicio para hallar a Cristo. Hay un tiempo propicio para venir a Cristo. Israel tuvo su tiempo propicio para arrepentirse y venir a Cristo, y no lo hicieron. Sino nuestro Señor Jesucristo lloró diciendo: Israel, ¿cuántas veces quise darte y no quisiste? ¿Cuántas veces te llamé a mí, dice Dios, y no quisiste? Y por eso Israel fue destruido. Hay un tiempo propicio para Cristo. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré no podéis venir. ¿A dónde dice que iba a ir Él? Iba a regresar al que le envió. Pero ellos no tenían el poder para ir con el que le envió. ¿Quién le envió? Dios Padre. Y dice: pero ustedes no podréis venir. Y aquí usa la palabra dinamai o poder. No tienen la capacidad, no tienen el poder de ir a donde Cristo va. No pueden llegar al Padre por ellos mismos. No está esa capacidad en ellos. El único que les puede dar esa capacidad es Cristo cuando creemos en Él. Si nosotros podemos venir al Padre es por Cristo. Fuera de Cristo no somos capaces, no tenemos poder, no tenemos facultad de ir a Dios. Y ellos están en su tiempo propicio para venir a Dios, para venir a Cristo, y no lo van a hacer. Y Cristo llorará sobre ellos diciendo: ¿cuántas
¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollinos y no quisiste? Y no quisiste. Y por tanto no podrás estar donde yo estaré. Mis hermanos, hay un tiempo propicio para buscar a Cristo. Hay un tiempo para hallarle. Que ninguno de nosotros caiga en el mal de Israel, que endurecieron su corazón vez tras vez, tras vez, tras vez. Tuvieron al Salvador frente a ellos, tuvieron al Hijo de Dios encarnado frente a ellos y lo mataron. Y lo mataron. En Cantar de los Cantares hay una escena donde el amado busca a su amada, toca la puerta y la amada no sale a abrirle. Y posteriormente la amada sale, abre y no está su amado y empieza a buscar desesperadamente: ¿dónde está mi amado? ¿Quién lo ha visto? Y no puede hallarle. Que ese no sea tu caso. Que ese no sea tu caso. Que el día que el amado tocó a la puerta, no fuiste diligente en abrir la puerta, y cuando trataste de abrir el amado, ya no estaba. Y no pudo hallarle. Entonces, mis hermanos, hay un tiempo propicio para hallar a Cristo. Israel perdió este tiempo. Nosotros, ¿cómo responderemos a Cristo? Hay un tiempo propicio para que Cristo sea hallado. Y ese tiempo, nos dice el apóstol Pablo, que es hoy. Hoy. Que Dios nos libre de seguir los pasos de Israel y endurecer nuestro corazón a Cristo y no hallarle. Que Dios nos libre de que esta apariencia externa de una religión nos haga creer que conocemos a Dios cuando verdaderamente no le conocemos. Y que Dios pueda mostrar hoy por su Espíritu Santo en cada uno de nosotros si verdaderamente le conocemos. Y que cada uno pueda escuchar la voz del amado tocando a la puerta. Y que cada uno de nosotros sea diligente en venir y atender ese llamado. Oremos. Señor, hoy entendemos, mi Dios, que ninguno de nosotros puede verdaderamente buscar de ti. Ninguno de nosotros, Padre, anhela, desea conocerte a ti de forma natural, sino, mi Dios, rechazamos a Cristo, no vivimos para Él, no vivimos para tu gloria. Y la mayor evidencia que hay en nuestra vida de que no te conocemos verdaderamente es nuestro carácter, nuestro actuar, nuestras obras, lo que hacemos. Exhibe, Señor, quiénes somos verdaderamente. Dios, estamos ante un grave peligro, que es que toda esta parte externa, Señor, de nuestra fe, toda esta parte externa, Señor, de nuestra religión, nos haga y nos engañe, y no nos haga ver lo que realmente hay en nuestro corazón. Que creamos que estamos bien contigo por haber nacido en un hogar cristiano, por asistir todos los domingos o por cumplir con ciertos criterios, Señor. Señor, que todo esto no nos haga caer en la mentira de que verdaderamente estamos buscándote cuando nuestro corazón muchas veces está apartado de ti. No vaya a ser, mi Dios, que el día que descubramos que no estábamos en ti, ya no podamos hallarte.
y no quede más expectativa en nosotros que el estar separados eternamente de ti. Mi Dios, por tu Espíritu trae a nuestros corazones la verdad de dónde estamos, la verdad de qué procuramos y qué es lo que buscamos, Dios. Saca la luz, Señor, tú que conoces nuestro corazón, que conoces lo íntimo de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Saca la luz, ¿qué hay ahí? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos procurando? ¿Sobre qué estamos yendo? Señor, muestra qué hay en nuestro corazón, Dios. Muestra qué hay en nuestras vidas. Preferimos que salga hoy a la luz lo que verdaderamente somos. Preferible ser humillados hoy, aquí delante de los hombres, que ser humillados ese día delante de tu trono. Saca qué hay verdaderamente en nuestro corazón, Dios. Saca qué hay verdaderamente en nuestra vida. Y muéstranos, Señor, a Cristo, el único por el cual podemos llegar a ti, el único por el cual podemos ir hacia tu voluntad, el único por el cual podemos hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Muéstranos hoy a tu Hijo y danos hoy la fe que se requiere para ser salvos por medio de Él y para servirle toda nuestra vida. Danos hoy a Cristo, muéstranos hoy a Cristo. Que no confiemos en nuestras acciones, en nuestros actos. Que no confiemos en nosotros mismos, en nuestra capacidad de hacer lo correcto. Que confiemos solo en Cristo. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Solo tú lo puedes hacer en nosotros. Señor, saca a la luz nuestros corazones. Que tu espada penetre hasta lo más profundo de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros huesos, para mostrar qué verdaderamente hay ahí. Y que escuchemos al amado llamándonos y vengamos al sonido de su voz. Que escuchemos al amado de nuestro Señor Jesucristo llamándonos a arrepentirnos de nuestros pecados. Que esas palabras dichas por nuestro Señor sobre Israel no sean una realidad de nuestra vida. Que nuestro Señor Jesucristo no diga de nosotros cuántas veces quise juntarte, cuántas veces quise atraerte y no quisiste. Sino que hoy, por tu gracia, por tu Espíritu, nuestro corazón sea transformado a fin de responder a Cristo, entendiendo que de eso depende el estar eternamente contigo. A ti sea toda la gloria por siempre, nuestro Señor. Te damos a ti por siempre, nuestro Dios, Creador, Señor glorioso. A ti sea toda la gloria en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.